Buenas noches. Entre mañana y pasado se va a decidir en la Cámara de Diputados la suerte de Julio De Vido, es decir, se va a decidir si se aprueba o se rechaza el proyecto para expulsarlo de la Cámara de Diputados por indignidad. De este tema, entre muchos otros temas, sin duda, vamos a hablar con dos candidatos a senadores de la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, y también vamos a tratar este tema específicamente en una mesa integrada por el diputado Pablo Tonelli, que es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que va a tratar mañana la expulsión de De Vido en la Cámara de Diputados, que es de Cambiemos, Tonelli, y con Fernando Chino Navarro, que es uno de los referentes del Movimiento Evita, que tiene el Movimiento Evita un bloque de 6 diputados en la Cámara de Diputados, que son clave, como son clave en estas horas todos los votos. Después de los auspicios. Estoy con el exministro y actual candidato a senador por el Frente Justicialista en la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo. Florencio, la primera pregunta que quiero hacer, ¿se imaginó enfrentado a Cristina Kirchner en algún momento? Está enfrentando a Cristina Kirchner. Sí, me imaginé que se iba a dar dentro del espacio de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, bueno, no con diferentes matices, pero haber definido, que defina el conjunto de la sociedad, quién iba a ser el candidato del espacio. No se dio ahí. No se dio ahí, lamentablemente. Y bueno, ellos decidieron conformar un frente sin el peronismo, que creo que finalmente eso termina siendo funcional al actual gobierno. A ver, ¿por qué funcional el actual gobierno? Porque creo que dividimos un espacio, digamos, opositor, que históricamente, digamos, comulgábamos ideológicamente, más allá de matices y de diferencias que se fueron dando, y esas diferencias y esos matices podían resolverse dentro de las primarias, para que el conjunto de la sociedad votase quién era el mejor candidato de lo que era el Frente para la Victoria. Bueno, pero Cristina dice que ese papel lo está cumpliendo usted, según he leído por ahí, ¿no? Yo no hablo con Cristina, pero que el papel de dividir al peronismo lo está cumpliendo Pero no, usted. si yo sigo estando en el lugar que estuve toda mi vida. Yo soy militante del peronismo desde los 17 años y hoy soy candidato por el justicialismo. Pero ella lo llamó para hacer una lista en común. ¿Por qué usted No, no hemos aceptó? conversado, digamos, pero me parece que a esa altura ya había pocas cosas de que ponerse de acuerdo. Más allá de que, por supuesto, yo la escuché con mucha atención, pero, digamos, desde el día que se decide conformar un frente sin el peronismo, digamos, se bifurcó el camino, por un lado. Y después hemos tenido diferencias con respecto a lo que ha pasado en las elecciones del año 2015. Eso le voy a preguntar a Florencio. Porque, digamos, ya sea en la interna, si es que se daba, o ahora, ¿hay algo que lo diferencia a usted de ella? Sí, me parece ¿Qué es lo que lo diferencia? Son varias cuestiones. Primero, digamos, el método de la selección del candidato, que se aplica el mismo método que se aplicó en el año 2015 y está claro que fue equivocado. Y después me parece que el triunfo de Cambiemos debe llamarnos a la reflexión, a quienes en realidad de alguna manera somos responsables de que hoy esté este gobierno, un gobierno insensible, un gobierno que digamos, no defiende el trabajo de los argentinos, un gobierno que deja que las importaciones entren libremente, un gobierno que pone tarifas sumamente caras para el conjunto de la sociedad. Bueno, alguna responsabilidad tenemos nosotros, es decir, yo creo que Macri es más fruto de nuestros errores que sus aciertos, y en eso hay una lectura absolutamente diferente. ¿Y cuál cree usted que fueron esos errores de ustedes? ¿La elección del candidato de Scioli, por ejemplo? La elección del candidato, la forma de elección del candidato. Tal vez si ese candidato hubiera surgido de la voluntad del conjunto de los argentinos en la primaria, seguramente hubiera tenido mayor legitimación para ser el candidato del espacio. Y después me parece que tuvimos muchas cosas que hicimos bien, otras cosas no tanto, pero me parece que hubo una forma, digamos, demasiado soberbia, creernos que éramos dueños de la verdad absoluta, cuando en realidad eso se construye de verdades relativas, el desconocimiento de algunas cuestiones que ya nos habían señalado en las elecciones del año 2013, el incremento de precios, el aumento de la pobreza. Me parece que eran temas que de alguna manera debíamos ponerlos sobre la mesa, que era una forma también de decir a la sociedad que estábamos dispuestos a resolverlas. Bueno, pero, por ejemplo, el aumento de la pobreza no lo aceptó nunca el gobierno de Cristina. Bueno, por eso mismo creo que fueron errores, y esos errores se pagaron en la elección del 2015. Por eso nosotros que decimos, discutamos el presente y discutamos el futuro. Hablando del futuro, supongamos cualquier escenario de octubre, porque ahora es imprevisible decir, ¿qué debería ser para usted la política del peronismo después de octubre? Un peronismo haciendo algunos acuerdos con el gobierno de Macri o confrontando con Macri. A ver, nosotros confrontamos con el gobierno de Macri en todo aquello que
que atenta contra nuestra base de sustentación, diríamos, básicamente los sectores más humildes y las clases medias urbanas, digamos. Parece que ahí nosotros no estamos dispuestos a acompañar ninguna decisión de ese tipo. Yo decía, sinteticemos, digamos, en 3 verdades el peronismo: no robar, cumplir con la palabra empeñada y no votar nada en contra de los sectores que nosotros representamos. Simplemente eso. Si hacemos eso, estaremos transitando un buen camino para que en el 2019 seamos una alternativa de gobierno. A ver, pero el presidente Macri ha gobernado en estos año y medio, gran parte de este año y medio, con el apoyo, digamos, y los acuerdos que tejió con el peronismo, tanto en el Senado como en diputados, tanto con Sergio Massa, con otros sectores del peronismo, con Pichetto en el Senado. ¿Usted aconsejaría continuar con esa política o directamente ir a un enfrentamiento? No, me parece que todas aquellas políticas que estén en el, digamos, en el camino de contribuir a las políticas que nosotros defendemos, generación de empleo, promoción de las pymes, control de la emisión de deuda, qué tipo de deuda, qué plazo, qué legislación, nosotros vamos a acompañar. Pero no creo que ese sea el camino del gobierno. Me parece que el gobierno ha adoptado otro camino. Está bajando la inflación por un método absolutamente perverso, que es bajar el consumo y bajar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Eso necesariamente trae un menor consumo, pero también una menor producción y por ende pérdida del empleo. Están ingresando importaciones, avalanchas de importaciones sobre sectores muy sensibles al trabajo, como son, por ejemplo, los textiles, y el cuero, el calzado. Yo que vengo visitando hace tiempo pequeñas y medianas empresas, hay una crisis generalizada que es absolutamente muy preocupante. Dígame, ¿no ve nada bueno en el gobierno de Macri? Me cuesta muchísimo ver algo bueno. Puedo decirle que en realidad continúan con algunas cosas que en el área mía, que es la que yo más conozco, habíamos comenzado nosotros, el Metrobús. El Metrobús es una obra nuestra. Nosotros conseguimos el financiamiento del Banco Mundial. ¿Se está hablando del Metrobús de la La Matanza, por ejemplo. Adjudicamos la obra y comenzamos la obra. Bueno, lo terminaron. Están terminando en forma bastante lenta, pero la electrificación a La Plata, que faltaba el último tramo. Yo celebro ese tipo de cuestiones. Están iniciando algunas obras públicas que son importantes y que nosotros fueron materias pendientes nuestras, como por ejemplo la terminación de la ruta, un tramo de la ruta 5, la 8. Han comenzado. Ojalá que las terminen. Y yo absolutamente estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Usted hablaba recién de cuando era ministro de Transporte. Y yo recuerdo que usted se asumió al Ministerio de Transporte, que era una dependencia que pertenecía a Devido después de la tragedia de Once. ¿Usted vio alguna irregularidad cuando recibió eso? Yo asumo 6 meses después de la tragedia de Once con 52 muertos. Mi responsabilidad no era mirar para atrás, Joaquín. La responsabilidad de un hombre público que tiene, digamos, a cargo un área tan sensible donde viajan más o menos 2 millones de personas por día, era mejorar la prestación del servicio. Y eso fue lo que hice. Ahora, hoy Jaime está preso. En el autoprocesamiento que determina el juez, creo que es Ercolini, sobre Jaime, lo hace en función de la información que en realidad nosotros dimos a la justicia, porque correspondía dar la información, ninguna otra cosa. Entonces me parece a mí que el tema de la lucha contra la corrupción, de la que tanto se habla, no se declama, se ejerce cuando uno tiene una responsabilidad pública. Y nosotros lo hicimos con el documento para terminar con un negocio de Siemens. Lo hicimos con los pasaportes para que la gente deje de peregrinar para conocer a algún comisario amigo, el mejor de los casos, o alguno que lo coimeaban. Digo, no todos, pero funcionaba así. Lo hicimos con la instalación, por ejemplo, de la tarjeta SUBE para saber la cantidad de pasajeros transportados, los GPS para saber el combustible de los micros, en un tema muy sensible que está vinculado al tema de los subsidios sobre el transporte público. Y lo hicimos con los trenes, absolutamente en una decisión que tenía como objetivo hacer más transparente la administración del Estado. Ahora, usted es o es referente de algunos diputados o es el candidato a senador de algunos diputados. ¿Qué le aconsejaría que hagan esos diputados el miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados? Yo no estoy en condiciones de dar consejo a nadie. Está claro, yo estoy en contra de los fueros, porque creo que los hombres que somos públicos y administramos recursos públicos tenemos que ser juzgados en las mismas condiciones que el hombre común, porque el sentido del fuero estaba, digamos... Era para la libertad de expresión. Exactamente, entonces me parece que se confunde la cuestión. Entonces yo no estoy de acuerdo con los fueros. Es más, dije, yo si fuera debido, en realidad pido licencia sin goce de sueldo, digo, acá estoy, júzguenme. Que la justicia actúe. Y en realidad no solamente creo que debe actuar la justicia, pero no puntualmente sobre Devido, sino sobre Randazzo, Devido, Stolbizer, el Chino Navarro, sobre quien sea.
Y no solamente eso, sino que nosotros tenemos que dar todas las explicaciones públicas del caso. Yo vengo acá y sin ningún condicionamiento, pregúnteme lo que usted quiera, de todas las cosas que en realidad pueden resultar en algún momento, en determinado momento, dudosas sobre un comportamiento, sobre una decisión, y para eso estamos. ¿Le resultó muy difícil a usted llegar hasta el final del gobierno de Cristina Kirchner? A ver, yo tuve una diferencia importante cuando se decidió clausurar la primaria, porque me parecía a mí que se estaba cometiendo un gran error, que era, digamos, no permitir que el candidato fuera legitimado por el voto popular, por el conjunto de la sociedad. Creo que era un gran error ese. Pero sabía que tenía un compromiso enorme, digamos, tenía un compromiso con la gente, que en un área muy sensible. Nosotros estábamos terminando la electrificación a La Plata, una obra que 42 años parada estuvo, 42 años. Estábamos cambiando todo el sistema ferroviario del Belgrano Sur, conocido como el tren de los pobres, yo digo el tren de la dignidad hoy. Estábamos en proceso de adjudicación del Metrobús de La Matanza, el de Rosario y el de Santa Fe. Entonces me parecía a mí que correspondía, por una responsabilidad, más allá de las diferencias políticas que podía tener en ese momento, terminar el mandato. Y eso fue lo que hice, cumplí con la palabra. Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Cómo ve usted el peronismo? Porque el peronismo está ahora, digamos, fragmentado y sin un liderazgo claro. ¿Cómo ve usted el peronismo después de octubre? Es un gran desafío el que tenemos. Digamos, en una crisis que han tenido los partidos políticos, donde creo que hay que volver a recuperar para mí los partidos políticos, que por otra parte están consagrados en la Constitución. Yo creo en un peronismo que represente históricamente a los sectores que le dieron vida al peronismo, a los sectores más humildes, a la clase media, que plantee nuevamente el ascenso social que supo distinguir al peronismo, que tenga una defensa del Estado, entendiendo que la Argentina necesita un Estado fuerte, que cuando el Estado se ausenta, en realidad eso va en detrimento de los más débiles, de los sectores que no tienen posibilidad de defenderse. Pero por sobre todas las cosas, ser coherentes, diríamos. Hay muchos que pregonan, digamos, o se dicen peronistas por una especulación absolutamente electoral. No tienen ni siquiera las ideas del peronismo, y si en realidad serían peronistas, diríamos, podrían participar de las PASOs, en este caso, para que el peronismo pueda tener un candidato lo más fuerte posible para confrontar con el gobierno de Mauricio Macri. Usted se refiere a Cristina Kirchner. A Cristina, a Massa, a aquellos que dicen que son peronistas. A mí me parece bárbaro, yo no tengo el peronómetro. Sí sé que somos depositarios de un legado que tenemos que transferirlo a otras generaciones. Esa es la responsabilidad que yo siento. Y creo que aquellos que en realidad dicen que son peronistas, que me parece bien, yo no tengo ninguna duda, tenían la instancia de la PASO para en realidad dirimir dentro del peronismo quién iba a ser el candidato. Y como decimos nosotros, el que gana conduce, el que pierde acompaña, sin ningún tipo de especulación. A mí me decían con Scioli que iba a perder 80-20. Bueno, ¿por qué no dejaron que sea la primaria? Lo mismo con Cristina. A mí me parece que está bueno, diríamos, que nosotros podamos, con distintos matices, diferentes visiones sobre distintos puntos, dejar que esa decisión quede en manos de la sociedad. Ahora, de todos modos, la elección va a tener una influencia en la reorganización del peronismo. Seguramente va a tener una influencia, y creo que tenemos una responsabilidad política para que el peronismo vuelva a ser una alternativa de cara al 2019. Nosotros decimos, no somos digamos, quien va a votar a Cambiemos, de alguna forma está ratificando las políticas que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri. Hay gente que está de acuerdo, puede votar esa alternativa. Puede votar volver al pasado, con sus más y con sus menos, o puede votar el oportunismo, digo yo. Nosotros somos una alternativa. El oportunismo es Macri. Yo lo llamo a Massa. Pero lo digo con respeto, digo, a mí me cuesta mucho saber cuál es Massa. Si el del 2008, que era jefe de gabinete de Cristina, el del 2009, que aceptó ser candidato testimonial. Yo no acepté ese candidato testimonial. Yo soy coherente con lo que creo y pienso. El del 2013, que fue con Macri en una lista. De hecho, Gladys González iba en la lista de Massa. El del 2015, o el del 2016 con Macri en Davos, o el del 2016 con Margarita Stolbizer. A mí me cuesta, realmente me cuesta. Sobre todo yo, porque tal vez sea demasiado estructurado, digamos. Pertenezco a un espacio político que históricamente, digamos, le dio vida y fundamento a mis ideas, y a veces nos tocó perder, a veces ganar, y siempre estuvimos ahí adentro. Le agradezco mucho, Florencio. No, gracias a usted. Una pausa. Margarita Stolbizer, también candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Antes de entrar a todo esto que estábamos hablando, debido la elección,
Le quería plantear un tema porque es una causa que usted inició y que la verdad que corre un riesgo grave esta semana. Yo me enteré hoy que posiblemente el jueves la Cámara, la Sala 1 de la Cámara Federal, la integrada por Freiler y Ballestero, yo asumo lo que digo, pero son dos jueces muy desprestigiados, podrían sacarle la causa a los Sauce que usted inició a Bonadío y poner en libertad al contador de los Kirchner, a Manzanares. Quiero su opinión sobre eso, ¿no? Bueno, yo veo que, digamos, todas estas causas, el avance de estas causas, la verdad, en realidad, viene acorralando cada vez más a la señora Kirchner. Y entonces cada vez se hace más necesario que los jueces enriquecidos como garantes de la impunidad, porque eso es lo que ha sido Freiler durante todo este tiempo, vuelvan a hacer un nuevo gesto. Yo no sé si siguen cobrando o no por hacer ese tipo de gesto, pero esto estamos mostrando una degradación institucional brutal. Y a veces que estas cosas hay que llamarlas por su nombre. Es un juez enriquecido como garante de la impunidad y está dispuesto a volver a hacerlo. Entonces, yo creo que es muy importante trabajar sobre una mirada hacia la justicia, ¿no? Nosotros vamos a discutir en esta semana el tema de debido. Y yo vuelvo a creer que nos estamos haciendo cargo nosotros, no porque no haya que hacerlo, pero de algo que hay que reclamarle a la justicia. La justicia es la que nos debe a nosotros tantos años de impunidad de la corrupción y por eso hemos llegado al punto que tenemos, con jueces que pueden andar impunemente ellos, demostrar su riqueza, obviamente, a partir de haber sostenido a esta gente en esa condición, ¿no? Y dispuestos a seguir haciéndolo, aparentemente. ¿Qué cree usted que hay que hacer con debido, que la Cámara de Diputados tiene que hacer con debido el miércoles? Excluirlo, lo planteé ya la semana pasada en la reunión de la comisión y creo que hay que excluirlo ni siquiera intentando buscar una salida o una causal en lo que se llama la falta de idoneidad moral. Yo creo que la Cámara tiene atribuciones, lo dice el artículo 66 de la Constitución, para excluirlo de su seno y yo creo que hay razones políticas. El hombre que ha sido el jefe político de dos coimeros declarados y probados como Jaime y López tiene como mínimo una responsabilidad política. Y yo creo que el Congreso tiene que buscar una forma de ir saneando las instituciones. Ahí me preguntan mucho en estos días, fue también en ocasión de los fueros, cuando nosotros planteamos este tema, ¿por qué decíamos estas cosas ahora y no antes? Me preguntó un periodista, ¿por qué no lo planteé hace tantos años yo estoy en el Congreso? Bueno, porque la Argentina ha llegado a un nivel de degradación institucional y ética tan grave que es momento en que demos gestos, que demos señales. Si el Congreso no busca una forma de autosanearse utilizando ese artículo de la Constitución que nos da la atribución para hacerlo. Yo planteé el otro día, es una situación excepcional, no debe sentar precedente. Yo creo que debemos preservar el fuero, la inmunidad vinculada con la libertad de expresión, pero hay que ser muy cuidadoso con que el Congreso se convierta en una guarida. Y en ese sentido, el reclamo que yo hago a los muchos que han encontrado el fantasma de debido para discutir eso y no discutir los problemas de la realidad y de la economía, ¿por qué no lo hicieron con Menem? Porque a Menem lo tienen ahí guardado en el Senado con causas y con condenas. El único senador que ha pedido la salida, la exclusión de este hombre de Menem ha sido el senador Linares, el presidente de mi partido, el Partido GEN. El resto, calladitos la boca durante todos estos años. Usted que ha investigado mucho la corrupción, ¿qué papel tuvo realmente, más allá de la responsabilidad política, debido en esa etapa de corrupción? A ver, yo no tengo ninguna duda que ha tenido una responsabilidad enorme. No es casual cuando uno mira la cantidad de situaciones que pasaban todas por sus manos. No es casual que todos los negocios, acá no hay que olvidarse de las valijas de Antonini Wilson, quién pagaba esos aviones que venían de Venezuela, el cargamento del Fueloy, los barcos que se paraban en el puerto que no podían descargar y cobraban millones y millones, todo lo que fue esa diplomacia paralela que se armaba por afuera de la Cancillería y desde el Ministerio de Infraestructura de Debido, el tema de los trenes, el tema de las viviendas, las madres de la Plaza de Mayo, porque además todas esas estafas
tuvieron costos sociales, muertos en el caso de la tragedia del Sarmiento, gente muy pobre que se quedó sin viviendas, todo el pago de los subsidios. Cuando uno analiza la cantidad de miles de millones que se manejaban sin controles a través de los subsidios a la energía y al transporte, por ejemplo, el tema de las rutas, todo el tema de vialidad, ha sido realmente escandaloso. Todo pasaba por el mismo lugar. Cuando uno mira además el aumento del presupuesto que tuvo ese ministerio desde la llegada del kirchnerismo. Y recordemos además que el kirchnerismo llegó con una impronta, digamos, de corrupción que traía de Santa Cruz, donde también había estado debido. Dígame, porque ¿usted coincide con que lo que dicen algunos analistas de opinión pública, de que hay sectores de la sociedad que a la hora de votar no le interesan los temas de corrupción? ¿Usted coincide con eso? A ver, eso me ha parecido a mí que fue así durante mucho tiempo y fue así incluso en la última elección. Hoy cualquier informe, cualquier consulta de opinión empieza a dar cuenta que ya no es tan neutro para la población. Yo siento que tocamos fondo y que eso ha hecho reaccionar. Cuando yo ando por la calle, y le aseguro que ando todo el día, la gente me empuja a que siga adelante y me saluda por las cosas que vengo haciendo. Eso tiene que ver con que le empieza a importar. Yo siento que ya no es una cuestión menor. Y si bien hay situaciones muy acuciantes porque la gente todos los días sabe que el salario no le alcanza, las pymes cierran, los comercios cierran, hay una situación económica realmente alarmante, suben los alimentos más que la inflación y que los sueldos, y los medicamentos el jubilado no alcanza a comprarlos. Existe toda esa situación y la gente lo marca cuando habla del desempleo, cuando habla de los precios, de la inseguridad, pero la corrupción aparece. Y aquel que habla de los precios también habla de la corrupción. Y muchos entienden que la situación que les toca es también en alguna medida el resultado de todo este desgobierno y de que la plata que a algunos les falta se la llevaron otros. Margarita, usted que camina tanto por la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es la Argentina real? Porque uno lo que escucha son dos Argentinas. Una que está hecha un desastre en todos los sentidos, y la otra que no, que está recuperándose, que ya se... ¿no? Usted que camina por la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es la Argentina real de estas dos que se describen? Yo siento que uno tiene que encontrar un punto de equilibrio. A mí me pareció que todo el año pasado, que fue el año donde claramente desde el equilibrio se construyó una madurez política, los consensos, la aprobación de las leyes, eso me dio la impresión que nos estaba perfilando hacia un futuro con mucha madurez y responsabilidad. Y siento que este año, en medio de la campaña electoral, cuando la estrategia es la descalificación del otro o inflar a Cristina porque eso permite obtener votos, no es bueno. Hoy la profundización de la grieta como idea puede permitir obtener votos, pero en términos de la economía eso espanta. Cuando uno piensa qué es lo que la Argentina necesita para que nos vaya bien a todos, es empleo. El empleo cruza hoy todas las variables que tienen que ver con la vida cotidiana. ¿Qué se necesita para que haya empleo? Estabilidad, confiabilidad, previsibilidad. Entonces, lo que se discute este año en la elección es quién garantiza esas tres cosas. ¿Y la señora Kirchner? No, no le quepa ninguna duda. Lo que la Argentina necesita es un Congreso donde Macri, que tampoco puede solo, los inversores miran y empiezan a espantarse que la señora Kirchner pueda tener un potencial electoral. Ahora, cuando la gente ve un gobierno que en el mejor de los casos puede sacar el 30 o el 40, ¿con quién va a negociar en el Congreso? ¿Con el cristinismo? ¿Con la señora de Kirchner? ¿Qué es lo mejor para la Argentina? ¿Es que ella sea la jefa de la oposición o que haya una oposición que colabora cuando hay que hacerlo, que controla, que hace propuestas? Esa es la discusión que tenemos. Y yo creo que eso es lo que está cruzando hoy la Argentina. Una Argentina con un extraordinario potencial, pero donde lamentablemente no se dan cuenta que lo que está en juego es eso, no es solamente el resultado electoral de corto plazo. Margarita, ¿cuál de los partidos ha hecho más por la grieta? ¿Ha hecho más para profundizar la grieta? Bueno, no hay duda que la grieta la inventó el kirchnerismo cuando ellos decidieron que Macri fuera su reemplazo, y el gobierno ha decidido profundizar. Yo creo que ahora se han dado cuenta, tarde, que fue una estrategia equivocada, que ellos pensaron que cuanto más levantaran a Cristina, por el espanto ellos acumulaban, y hoy se dan cuenta que eso no es bueno. No es bueno para ellos porque la han inflado demasiado y ella les compite la elección, pero no es bueno para la Argentina.
Argentina y en algún momento lo que tenemos que pensar es un poco en el país. Por eso insisto que hay que pensar más allá de la elección. ¿Cómo hacemos para garantizar esa previsibilidad que tiene la Argentina? Con un Congreso que vuelva a ser el ámbito para construir consensos, porque ahí es donde se aprueban las leyes, como lo hicimos el año pasado en realidad. Sí, eso yo le recordaba recién a Randazzo. Y le preguntaba también una cosa que le pregunto a usted, ¿cómo imagina usted que va a ser la política después de octubre? ¿Va a ser una política de acuerdos entre gobierno y oposición o va a ser una política de confrontación? Bueno, en alguna medida depende de cómo se defina la oposición. Por eso en esta elección no se elige gobierno, no está en riesgo el gobierno de Macri ni el de María Eugenia Vidal. Se decide cómo se compone la oposición y si la oposición o si el acuerdo lo tienen que cerrar entre Cambiemos y el Frente para la Victoria, vamos mal. No están en capacidad ellos de acordar absolutamente nada. Por eso creo que lo importante es discutir quiénes son los que llegan al Congreso. Y yo creo y espero que debería haber una madurez que nos permita caminar hacia adelante. ¿Usted cree que se ha dado esa polarización entre el cristinismo y el macrismo en la provincia de Buenos Aires o todavía no se ha dado? Bueno, no nos olvidemos que nosotros venimos de una polarización que es la que permitió que María Eugenia Vidal fuera gobernadora, porque ella era claramente la contracara de Aníbal Fernández. Y sabiamente los bonaerenses eligieron como se debía elegir. El problema es que la inoperancia en muchas cuestiones, los errores que se han cometido, la improvisación en otras cuestiones, la verdad es que no tener la sensibilidad frente a lo que le pasa a la gente con su economía de bolsillo de todos los días, los ha ido distanciando. La gente siente que el gobierno la defraudó porque no cumplió ni siquiera con las cosas que había comprometido. Entonces, lógicamente que lo que se advierte que es, bueno, estos lo que hicieron fue profundizar, se entretuvieron en eso en lugar de resolver los problemas. Le quiero hacer una pregunta sobre su candidatura, porque, a ver, usted es segunda candidata a senadora nacional, por lo tanto, para ser senadora tiene que ganar, salir en el primer lugar. Por otro lado, se vence su mandato de diputada en diciembre, así que si no gana, a partir de diciembre usted va a perder cualquier lugar en el Congreso. ¿Por qué aceptó eso? Pudiendo haber sido, seguramente no hubiera tenido con Sergio Massa, primera candidata a diputada nacional y hubiera salido... no hubiera tenido que hacer campaña, porque esos lugares salen casi automáticamente. ¿Por qué eligió ese lugar? Y hay dos cuestiones. La primera es porque jugamos a ganar, sinceramente, y la segunda es porque yo también tengo que dar un mensaje. No estoy atornillada en ningún sillón, sinceramente. Llevo muchos años en el Congreso y creo que la política necesita también de mensajes de renovación. Uno tiene que, en la práctica, intentar demostrar que es exactamente las cosas que pregona. Le agradezco mucho, Margarita. Gracias por la invitación. Una pausa. Muy bien. Bien, la situación de debido que se va a tratar entre mañana y pasado en la Cámara de Diputados, mañana en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el diputado Tonelli, que está acá con nosotros, y pasado mañana en el recinto donde ahí se necesitan los 2/3 de los votos para la expulsión de debido. Está también con nosotros Fernando Chino Navarro, que es uno de los principales referentes del movimiento Evita, que tiene 6 votos en la Cámara de Diputados. En este momento se está contando de a 1 los votos en la Cámara de Diputados. Lo primero que quiero preguntarles es lo que es obvio, en cuanto a las posiciones de ustedes, es si debido debe ser expulsado de la Cámara de Diputados o no. Bueno, nosotros es público y notorio que creemos que sí, que él debe ser excluido de la Cámara por indignidad. Debido está acusado de una larguísima lista de delitos, larguísima, con 5 procesamientos ya efectivos, 26 causas en las que está imputado, y alrededor de 100 denuncias. Pero además, nosotros hacemos hincapié en lo siguiente. En esas causas en las que él está procesado o imputado, resta determinar su responsabilidad penal, cosa que harán los jueces al final de las causas. Ahora, respecto de los hechos no hay la más mínima duda. No hay ninguna duda de que en 11 murieron 51 personas y alrededor de 700 fueron heridas. No hay ninguna duda de que los trenes que se compraron a España y a Portugal eran una chatarra.
no hay ninguna duda de que a Lázaro Báez se le pagaron caminos que nunca pavimentó. Es decir, respecto de los hechos por los que se lo investiga debido, no hay ninguna duda. Y nosotros creemos que esos hechos, respecto a los cuales no hay ninguna duda, generan una responsabilidad política debido, que es absolutamente distinta e independiente de la responsabilidad penal. Entonces, nosotros creemos que la responsabilidad política de debido, que fue el jefe de López, que está preso por revolear 9 millones de dólares, que fue el jefe de Jaime, que fue el jefe de Barata, esa responsabilidad política de debido en todos esos hechos que son gravísimos y de una altísima corrupción, acreditan y ameritan que debido sea excluido de la Cámara en términos políticos, no penales, por considerarlo un diputado indigno de pertenecer a la Cámara. Navarro. Yo difiero, y no es un tema que tenga que ver con debido. Más me preocupa que se tomen este tipo de decisiones donde una mayoría circunstancial determina quién es inmoral o quién tiene aptitudes morales. A mí me parece que en realidad, después voy a opinar particularmente de debido, lo que se está buscando es tapar en este debate que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en la calle. Yo estoy haciendo campaña en el Gran Buenos Aires, me hablan de la baja de los salarios, problemas de pobreza, inseguridad, las situaciones de un gobierno que ha empeorado todos los datos sociales y económicos. Y con eso se busca, el oficialismo busca debatir una cuestión que es anterior a la asunción de debido como diputado. Hablan del derecho, de la República, la Constitución. La Constitución determina que para ser separado tienen que ser causas posteriores, No. son todas causas anteriores. Eso no es cierto. Y además con el masismo que es funcional en función de quedar, a ver si puedes sacar algún votito en esta maniobra que realmente es solamente para distraer. Si era tan inhábil debido, ¿por qué los diputados oficialistas, por qué el propio presidente, por qué Carrió, por qué Massa, Camaño, que están atentos a cómo se conforma la estructura de poder de la Cámara, lo designaron presidente de la Comisión de Energía? ¿No era inhábil en este momento? Es raro que ahora determinen que es inhábil. Sí estoy de acuerdo con la cuestión de los fueros. Yo creo que nosotros nos fuimos del bloque Frente para la Victoria por el tema debido, hace un año más o menos, cuando había una disposición de un juez para allanar el domicilio debido. Nosotros consideramos que no puede los fueros entorpecer ninguna acción judicial. Y seguimos pensando exactamente lo mismo. Sí tiene que haber fuero para decisiones políticas, declaraciones, acciones, etcétera, pero no cuando hay un proceso judicial. Un diputado tiene que estar igual que cualquier ciudadano. Pero a mí me asusta que el día de mañana esto sirva de precedente para cualquier otra cuestión. Además, el propio Tonelli, cuando tuvo que votar si se paraba o no a un diputado acusado de delito de lesa humanidad como Patti, votó para que Patti fuera diputado. Que luego la Corte ratificó incluso que los diputados no podían estar por encima de lo que votaba la gente. Me parece que estamos sentando un precedente peligroso y lo que deberíamos estrechar filas, si queremos servir a la comunidad, a la sociedad, es que la justicia se expida. Es un disparate que la justicia no se expida respecto a debido y respecto a tantas otras causas, para determinar si son culpables o inocentes, porque la responsabilidad política que habla Pablo, sí, es razonable, pero acá estamos hablando de cuestiones penales también, y la justicia no se expide, y la cantidad de denuncias. Yo si quisiera hacer facilismo diría, bueno, Macri asumió de presidente con un montón de denuncias. Eso no lo considera inhábil a una persona. Si nosotros no hacemos que funcionen los poderes, como el Poder Judicial, y que determine la culpabilidad, y el que robe vaya preso, sea de mi espacio, del oficialismo, un empresario, es muy difícil consolidar el sistema democrático. A ver, 2 o 3 cosas. En primer lugar, yo creo que es al revés, que los opositores del Frente para la Victoria salen con el tema de la situación social, que por supuesto no es la que ellos describen, para no discutir lo que debido implica en términos de corrupción. Es exactamente al revés. Si vamos a discutir la situación de debido, discutamos lo de debido y dejemos los otros temas al margen. Respecto de las causas penales, yo aclaré y reitero que la responsabilidad que juzga la Cámara es absolutamente independiente de la responsabilidad penal. De hecho, en la Cámara de Diputados hay antecedentes de 13 diputados que fueron separados del cuerpo, dejando de lado el episodio aquel de 1880, cuando el Congreso se trasladó a Belgrano y hubo un número alto de diputados que fueron excluidos.
Dejando de lado ese episodio, hay 13 casos de diputados excluidos, muchos de ellos con acusaciones penales. En ningún caso hubo ni condena, ni procesamiento, ni nada. Y la Cámara, haciendo uso del artículo 66 de la Constitución, los excluyó. Es decir, que no hace falta una condena penal porque precisamente se juzgan responsabilidades distintas. Y el caso de Patti tampoco es aplicable, porque en el caso de Patti se discutió de acuerdo con el artículo 64 de la Constitución, que dice que la Cámara es juez de los títulos de sus miembros. Entonces, cuando a Patti no se lo quiso dejar jurar, lo que nosotros dijimos en aquel momento es: el título de Patti es perfecto, porque ganó la elección, la Junta Electoral lo diplomó, el título es perfecto, es inobjetable. Entonces Patti tiene que asumir. Después que asuma, analicemos si es idóneo, hábil, indigno o no. Tal es así que la Corte nos dio la razón. Y lo mismo pasó en el caso de Bussi. Al cabo de un tiempo la Corte dijo: Patti tiene todo el derecho a asumir. Ya había vencido su mandato y no pudo asumir. Pero además son situaciones distintas. Patti es el artículo 64 de la Constitución, Debido es el artículo 66 de la Constitución. ¿Qué van a hacer los diputados del Movimiento Evita mañana, el miércoles? Nosotros nos vamos a votar la separación y le aclaro, no estamos haciendo una cuestión de debido, porque primero no integramos el Frente para la Victoria, integramos otro bloque. Y lo quiero repetir, porque Pablo se olvida. Nosotros nos fuimos... No, lo recuerdo perfectamente. Nos fuimos del bloque cuando el Frente para la Victoria no quiso resolver el tema de los fueros. Pues nos parece un error. Y nos gustaría que haya un debate de la corrupción. Ese día fue evidente. Y nos gustaría que haya un debate de la corrupción en serio. Porque hay que debatir la corrupción en un sistema como el que tenemos en el mundo, en Argentina, donde hay una corrupción que cruza la sociedad. Nos gustaría que se discuta en serio. ¿Y qué significa? De un ejemplo, él lo dijo, el caso de López, que es un caso donde se lo encuentra con 9 millones de dólares, hay una semiplena prueba del delito, y a mí me asombra que la justicia no avance. Ni avanza buscando hacia dentro de nuestro propio gobierno. Sería bueno ver si ha tenido socios en su aventura delictiva López, que habrá que comprobar luego definitivamente la justicia, pero que se investigue. ¿Y quiénes son los empresarios de la obra pública? Porque la obra pública es una actividad donde hay actores del Estado y actores de la vida privada. Y ahí uno puede sacar esta trama, como ha pasado en otros países, e ir a fondo. Y a mí me parece que este debate no ayuda a eso. Este debate es mucho ruido, pocas nueces, se puede separar o no. Él no es más honesto que yo porque vote de una manera, ni yo soy menos honesto que él porque vote. Todos somos personas de bien y podemos tener miradas diferentes. Pero ¿esto cómo se acaba? Si hay un fallo judicial. Entonces deberíamos poner empeño, todos, debería ser una política de Estado, para que la justicia resuelva estos problemas. A mí no me gusta debatir quién es menos corrupto. Si Calcaterra es más o menos corrupto que Lázaro Báez, o si tal funcionario está más o menos corrupto que otro. Eso debilita la democracia, debilita la política. Entonces me parece que, repito, más allá de la sana intención que se pueda tener en este debate, yo veo que no ayuda. Primero que se violenta la Constitución, porque las causas, el artículo que menciona Pablo, son posteriores. Y esto que estamos hablando de debido, estos denuncias anteriores, son hechos conocidos. Lo de 11 ocurrió en el 2012, no ocurrió después que él fue diputado. Y no era, repito, no era inhábil cuando asumió, cuando se le prestó juramento, no era inhábil cuando se lo hizo presidente de una comisión de la importancia de energía. Se habla de causas vinculadas al tema energético y se lo hizo presidente. Y no lo votaron, no era inhábil. Eso habla de el doble discurso, que hay un discurso oportunista en función de una cuestión electoral. No saben qué decir de la realidad social. Él dice que no es la que yo digo. Yo le invito a que vaya a cualquier barrio. Que vaya a La Matanza, que vaya a San Martín, que vaya a 3 de febrero. La realidad es, mire, yo me encuentro con que la mayoría de las personas ni siquiera saben a quién van a votar todavía, porque el tema de las encuestas, ¿no? Hay mucha gente que no sabe quién va a votar. Lo que sí hay una homogeneidad de un 70-80% de rechazo a las políticas del gobierno. Estamos camino a una elección donde primero no hay polarización como quiere el gobierno, y segundo, el 70% como mínimo va a votar en contra de la política de Macri. Eso es lo que está ocurriendo. Este debate es como tapar el sol con la mano. Es imposible. No, yo creo que el debate es importante. Es importante debatir sobre debido. Más allá del resultado que tenga la votación en el Congreso, creo que es importante que quede claro quiénes están en favor de debido, que desde mi punto de vista es estar en favor de la corrupción, y quiénes están deseosos de que debido salga de la Cámara, que es lo mismo que luchar contra la corrupción. Y hago algunas aclaraciones. Todos los procesamientos de debido son posteriores a su incorporación a la Cámara.
de modo que son nuevos. Los hechos sobrevinientes a los que se refiere el chino en realidad se refieren a la remoción. Cuando la Constitución habla de remoción por hechos sobrevinientes que lo inhabiliten física o moralmente, es decir, mentalmente. Pero la exclusión, que es otra previsión distinta al artículo 66, no requiere de hechos sobrevinientes. Y hay un punto que es importante también y que hace a la indignidad de Debido, y es la forma descarada en la que Debido ha mentido, y le ha mentido a la Cámara. Porque Debido dijo el 23 de junio del año pasado, cuando discutimos la autorización para allanarlo, que él nunca se había escudado en los fueros. Y eso es mentira, porque él presentó un escrito en el juzgado pidiendo que el allanamiento se dejara sin efecto porque él era diputado y tenía fueros. Y el juez no tuvo más remedio que dejar el allanamiento sin efecto y por eso tuvimos que autorizarlo en la Cámara. Y recientemente, al defenderse por escrito ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Debido con gran desparpajo pone por escrito y firma que él está acusado de muchas cosas, pero no de soborno. Está acusado en no menos de 10 causas de cohecho. Claro, posiblemente no sepa que soborno y cohecho son lo mismo, o que cohecho quiere decir coima. Es decir, este modo de mentir de Debido para defenderse, por sí solo, desde mi punto de vista, lo descalifica y, reitero, lo hace indigno de estar a la Cámara. Y lo que tenemos que debatir es esto, En otro momento discutimos la política social, la política económica, la política exterior, la de defensa, la que quieran. Pero en este momento, por lo menos para mañana y para pasado, en la Cámara, el tema es discutir la situación de Debido y si es digno o no de estar en la Cámara. Yo creo que deberíamos discutir la corrupción. Pues si la corrupción tiene un solo nombre y apellido y queremos que ese es el problema. Queda un minuto. Yo creo que Debido debería pedir licencia. Si tuviese un compromiso con la política, debería pedir licencia y dar un paso al costado. Creo que su bloque debería requerirle que pida licencia. Creo que su jefe político, su jefa política, candidata a senadora Cristina Kirchner, debería pedirle que pida licencia. Porque este debate, al único que favorece es a Macri. Más allá que Massa esté colado ahí buscando sacar alguna ventaja, este debate de que la corrupción es debido, que deberá aprobarlo la justicia, cuando la corrupción trasciende y viene de arrastre y hay que ir a fondo, es funcional a Macri para no debatir ni pobreza, ni inseguridad, ni la baja de los salarios. Entonces, eso me parece que de una vez por todas, si queremos ser funcionales a Macri o queremos ser funcionales a la gente. Yo quiero ser funcional a la gente. Yo quiero resolver problemas, no quiero ser comentarista. Quiero tomar la pobreza y resolverla, la inseguridad resolverla. Si hay que hacer acuerdos de políticas que trasciendan las fuerzas políticas partidarias, estoy dispuesto. Pero no hagamos debate que no van a resolver no le van a cambiar la vida a la gente. Hagamos debate para encontrar soluciones para cambiar la vida a la gente. Yo creo que hay mucha gente que si lo excluimos a Debido de la Cámara se va a sentir aliviada porque va a ver que hay una señal en una dirección de transparencia que nos están reclamando los argentinos. Le agradezco a los dos. Una pausa. Esta semana efectivamente puede ser que la Cámara de Diputados decida no expulsarlo a Debido. No están claros los números y más bien los números lo apoyan a Debido, a la continuidad de Debido. Pero puede pasar otra cosa. Ustedes saben que la causa Los Sauces, cuya denunciante fue Margarita Stolbizer, denunció que la familia Kirchner tenía una serie de edificios que se los alquilaba solamente a dos personas, a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Que si hay algo que no necesitan son edificios, porque son empresarios multimillonarios. Esa causa provocó ya que el juez que tiene a cargo esta causa, que es Claudio Bonadío, el más duro con respecto del juzgamiento de la corrupción de la era kirchnerista, procesara a Cristina, a Lázaro Báez y a Cristóbal López por asociación ilícita y también por lavado de dinero.
La semana pasada lo puso preso al contador de la familia Kirchner, a Víctor Manzanares, el juez Bonadío lo puso preso, porque este contador había instruido a estos inquilinos, supuestos inquilinos, Báez y Cristóbal López, mediante una nota, para que depositaran los alquileres en la cuenta de un ex gobernador, Carlos Sancho, y muy amigo de los Kirchner. Pero resulta que estos inmuebles están intervenidos por la justicia, ellos no pueden tocar estos inmuebles, ni mucho menos los alquileres. Le advirtió el juez una vez, no le hizo caso, la segunda vez lo metió preso. Vino el viernes, llegó de Santa Cruz preso, desde Santa Cruz en un vuelo de aerolíneas argentinas, y el juez ordenó que estuviera detenido en la cárcel de Marcos Paz. ¿Cuál es la novedad de esto? Es que todas estas decisiones fueron apeladas ante la Cámara Federal. Desgraciadamente esta causa, que es una causa importante, le tocó a la peor sala que tiene la Cámara Federal, que es la sala número 1, integrada por el doctor Freiler, ustedes lo conocen, hace poco fue juzgado en el Consejo de la Magistratura y se salvó de la destitución por un voto y también por hechos de corrupción, y el otro es el doctor Jorge Ballestero, que tampoco cuenta con prestigio, juez muy desprestigiado. Estos dos van a resolver esta cuestión. La noticia que llega a los tribunales es que el jueves podrían apartar a Bonadío de esta causa y ordenar la liberación del contador de la familia Kirchner. Si todas estas cosas suceden, si Devido se salva el miércoles de la expulsión de la Cámara de Diputados, si el jueves la Cámara Federal, es decir, los jueces Freiler y Ballestero, separan al juez Bonadío de esta causa a los sauces y ordenan la libertad del contador de la familia Kirchner, estaremos ante el reino de la impunidad de nuevo. Chao, hasta el lunes.